tema de este día es un pacto de gran alcance y estamos hablando de que Dios hace un pacto porque esa es su naturaleza, hace un pacto, ¿verdad? Es natural en Dios querer defenderte, querer salvarte, querer prosperarte, es natural en Dios. No estés pensando, es que me he portado mal, quién sabe si Él quiera. En Él es natural hacerlo, pero se puede impedir que Él me prospere por mis decisiones. Yo puedo impedir que Él me prospere, yo puedo impedir ser prosperado, yo puedo impedir ser sanado, yo puedo impedirlo por mis decisiones, no por las de Él. ¿Me explico? Entonces, cuando alguien pide consejería a los pastores, no se trata de Dios, se trata de él o de ella. ¿Qué cambios vas a hacer? Es que yo quiero que todo el mundo cambie para que yo sea feliz. Mal. Los cambios que tú necesitas hacer. Pero es que si usted no sabe, ella tuvo la culpa, él tuvo la culpa. Entonces, el pacto que hace Dios es porque esa es su naturaleza, Él es un Dios de pactos. Entonces, en el nuevo pacto tenemos la promesa de que Dios salvará a la humanidad de sus pecados. El pecado tiene consecuencias. ¿Cuántos saben que el pecado tiene consecuencias? ¿Cuántos están conscientes de eso? Eso debería de infundirnos temor, ¿sí o no? De decir, híjole, si hago esto, viene una consecuencia. Mejor no le entro, por mi bien, para evitarme situaciones, para evitarme pasar por este proceso. ¿Cuántos piensan así? Nadie, ¿verdad? Ok. Los problemas que Adán nos dejó fueron terribles, fueron graves. Adán nos dejó separados de Dios y en condición de pecado. No podíamos recibir las bendiciones de Dios. Así que Él diseñó un plan para salvarnos. Y vemos en la Biblia, vemos cómo Jesús anuncia el reino, Jesús anuncia la salvación, Jesús viene y nos da esperanza. Y quisiera que viéramos Mateo 26, 27 al 28. Mateo 26, 27 al 28. Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea, pero aquí nos va a poner Miriam la 60, ¿ok? Verso 27. Mateo 26, 27. El contexto es que están celebrando la Pascua y Jesús asigna un lugar para tomar una cena ahí con sus discípulos, lo que le llaman la última cena. Era muy representativo esto porque se estaba dando el anuncio de que la Pascua, la celebración de la Pascua, de un pacto anterior o de lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando ellos salieron de Egipto, eso es la Pascua. Pascua quiere decir la liberación de los que estaban oprimidos en Egipto. Ese acto le llamaron la Pascua y se celebraba y quedó como una tradición de los judíos celebrar la Pascua año con año en esas fechas. Así que esa fecha era representativa. Jesús, como buen judío, iba a celebrar la Pascua con sus discípulos y entonces hacen una cena donde iban a tener comunión, él con sus discípulos, ¿verdad? Pero Jesús iba a anunciar algo muy importante. Si esa Pascua trajo libertad al pueblo judío de aquel entonces y fue recordado por muchas generaciones hasta los tiempos de Jesús, y ellos se sentían orgullosos de que Dios los había sacado a sus padres, ellos decían, Dios liberó a nuestros padres de Egipto y los llevó por el desierto, ¿verdad? Y todo eso, ellos lo celebraban. Eso era la Pascua. Ahora Jesús iba a anunciar algo poderoso. Ahora, ¿qué representaba Egipto? Egipto representaba la prisión, el cautiverio, la esclavitud del pecado. Ellos estaban bajo un imperio que los tenía esclavizados y Dios los sacó de ahí. Entonces, la Pascua simboliza la liberación del pecado. Ahora, Jesús va a anunciar algo poderoso aquí. Celebrando la Pascua judía, va a anunciar algo poderoso.
Dice el verso 27, después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo, beban todos de ella. Beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Dice aquí, después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos. En esa copa había un vino que representaba la sangre del Cordero. Así es que hay un nuevo pacto que se está anunciando. Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto. Este nuevo pacto tiene mejores promesas y mejores cosas. Su muerte en la cruz es la base de la promesa. Está diciendo Jesús, esta sangre es una sangre nueva, no es la sangre de los sacrificios que se hacían anteriormente, es la sangre del Hijo de Dios, la sangre del Cordero de Dios que sería derramada por todos en la cruz. Su muerte en la cruz es la base de nuestra promesa, de nuestra salvación. Te pongo en contexto, en el antiguo pacto, Dios había establecido que su pueblo, con su pueblo había establecido una estricta obediencia a la ley mosaica o a la ley que Dios le dio a Moisés. Ya que la paga del pecado es muerte y la ley exigía que Israel ofreciera sacrificios seguidos, ¿verdad? Para temporalmente justificarlos. Entonces Moisés era el encargado de revisar y que se hiciera todo esto. Así, esto era el antiguo pacto. Ahora imagínate esto, te voy a poner en este ejemplo. Trasládate a ese tiempo, trata de trasladarte a ese tiempo, cuando se nombraba un representante del pueblo judío. Y ese representante tenía que ser alguien con mucha fe, que conociera la ley, que fuera devoto de la ley y que fuera el menos, como decía la abuela, el menos peor, ¿verdad? Y entonces ese lo escogían y le decían, órale, tú eres nuestro líder, tú vas a llevar el corderito, escogían un corderito de las manadas que tenían de las ovejas y lo revisaban y ese corderito se le entregaba al representante y él llegaba a la puerta del tabernáculo, a la puerta del templo, un templo que Dios les había mandado que construyeran. Y en ese templo, en ese tabernáculo, lo salía a recibir un sacerdote levita y revisaban al corderito y veían que el corderito no tuviera ningún defecto, que estuviera perfecto. Y entonces hacían una ceremonia, según dice Levítico capítulo 1, no lo vamos a ver, pero yo te lo quiero platicar y si tienes alguna duda, chécalo en el libro de Levítico. Eran los rituales que se hacían para que Dios pudiera perdonarles el pecado por un tiempo. Entonces, eso era sumamente importante porque ese representante representaba a todo un pueblo, representaba que Dios pudiera bendecir a todo ese pueblo y entonces él tenía que hacerlo con fe, con certeza, con devoción, con seriedad. Por eso es que busquemos siempre la seriedad con el Señor, seamos serios con Él, porque se requería esa seriedad. Y entonces ya estaba en la puerta del tabernáculo y lo que hacía este líder, este representante, es confesar los pecados del pueblo, confesar sus pecados y los del pueblo y declarar que habían transgredido las leyes, habían transgredido los mandamientos de Dios, habían pensado en robar, pensado en la mujer ajena, pensado en la envidia, habían sido envidiosos, habían transgredido todos sus mandamientos. Habíamos transgredido todos los mandamientos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Y eso te tenía sin cuidado? A lo mejor sí. Hasta que conociste. Y aún habiendo conocido, si no estamos conscientes de eso, de repente seguimos teniendo actitudes de mentira, ¿verdad? El que transaba ya no trance. ¿Sí o no dice así la Biblia? Bueno, dice el que robaba ya no robe. Haga lo que es correcto. Es que todo el mundo roba aquí, todo el mundo tranza, pero nosotros no. ¿Me estoy explicando? Haz las cosas bien. Esa es nuestra naturaleza y te va a ir bien. ¿Ok? Entonces regreso al punto al que estaba. Estábamos en pecado, no teníamos ninguna esperanza y de repente alguien nos anunció y nos enteramos
que sí teníamos esperanza de que las cosas cambiaran, que sí teníamos esperanza de que pudiéramos vivir una vida diferente. Y alguien me comenzó a predicar de Jesucristo, y alguien me comenzó a decir que en Jesucristo hay esperanza, que ahí se acabó el dolor y la amargura. Yo vivía con tanta amargura que pensaba que así me iba a morir, así iban a pasar todos mis días, mis años, mis meses, mis semanas. Mi futuro estaba ya marcado. En mi mente, mi visión de futuro era amargado hasta el final. Y de repente alguien se atravesó en mi camino y me dijo, no, ese no es tu camino. Eso ha sido un vil engaño. Te hicieron pensar así, te hicieron creer así. La vida, las personas, las circunstancias, tu niñez, la infancia, todo lo que viviste te hizo pensar que ibas a terminar así. Pero ese no es tu destino. ¿Cómo? ¿Cuál es mi destino? Ven, conoce a Dios. Ven, conoce a Cristo. Y empecé a adentrarme en la dimensión de Dios. Y comencé a descubrir que yo había creído en un Dios que no conocía. Y cuando comencé a conocer a ese Dios, descubrí su corazón. Un corazón lleno de bondad, de un amor que no conocía. Yo pensaba que no existía el amor. Yo creía que el amor era algo que inventábamos o era algo pasajero, eran sentimientos que empezaban y terminaban y tenían una fecha de caducidad. Yo pensaba eso acerca del amor. Que mientras dure, disfrútalo, pero si se acabó, pues ya a otra cosa. Y sálvese quien pueda, trata de salir lo menos lastimado. Yo pensaba así acerca del amor. Pero estaba tan equivocado porque no conocía a Dios. Y cuando comencé a conocer a Dios, descubrí que es una bondad que me rebasó, una misericordia que me rebasó. Aún en mis momentos más difíciles, cuando yo empezaba a ser cristiano y cuando tomaba decisiones y por la inercia de la vida que yo llevaba, y de repente iba a tomar una decisión, yo pensaba en esa bondad, yo pensaba en ese amor que me rescató, que murió por mí. Cuando se me reveló la cruz del Calvario, cuando vino una revelación tan fuerte, tan profunda que me estremeció por dentro. ¿Cómo? ¿Dios estaba pensando en mí? Hay tanta gente tan importante en el mundo, escritores, deportistas, famosos, tan importantes. En esos yo creo que yo pensaba que Dios pensaba en ellos, en los que eran buenos, en los que se portaban bien, que llevaban una vida pues ejemplar dentro de la sociedad. No mentían, no se metían en problemas, pagaban sus impuestos, no transaban a nadie, no compraban chueco. Tenía un concepto de la vida muy equivocado. Ay, pastor, sí. ¿Sabes qué? Comenzó a enderezar mi pensamiento, mi concepto, mi perspectiva de la vida, conocer a Dios. Cuando comencé a adentrarme en Él, cuando comencé a conocerlo, dije, wow, estaba muy equivocado con respecto a la vida, a las personas. En Él tenemos libertad. Efesios 1:7, versión internacional, por favor. Efesios 1:7. Voy a seguir avanzando, no quiero tardarme mucho. Efesios 1:7 y 8 dice, verso 7, en Él, ¿en quién? ¿En quién? En Cristo, ¿verdad? En Él tenemos la redención mediante su sangre. ¿Cuál es esa? El perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. O sea, Dios es tan vasto, tan amplio, tan suficiente, más que suficiente. La decepción más grande que alguien en esta tierra pueda tener, la tristeza más profunda que pueda tener, no alcanza, es tan pequeña para que pueda quitar o hacer a un lado lo que es Dios. Dios es tan grande, tan suficiente. Y dice, en Él tenemos redención mediante su sangre. La sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario es la evidencia de que ya murió el pecador, ya murió alguien en tu lugar, de que el dolor ya no lo debes de tener, la enfermedad ya no debe de estar, el pecado ya no debe gobernar.
Sabes, en el corazón del Padre no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay derrota. Sus palabras son vida. Yo les decía en la mañana al discipulado, una cosa es vivir con fe en la dimensión de la fe. Otra cosa es vivir en la dimensión de su gloria. Ese fue el diseño original. Cuando Adán fue creado, fue puesto en la presencia de Dios. Adán no necesitaba fe, estaba ahí en la gloria de Dios. Ahí estaba él. Y Cristo precisamente fue lo que vino a restaurar a través de la muerte y resurrección, a restaurar la gloria. Tú y yo somos llamados a vivir en esa gloria. A Moisés se le dio a probar un poquito de esa gloria y él salía con el rostro resplandeciendo. Oh, pero en nosotros esa gloria es permanente, habita en ti, vive en ti. Debes brillar todo el tiempo. Amén. Colosenses 1:13 al 14, versión internacional. Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Otra vez aparece la palabra redención. Ahorita explicamos. Dice que nos libró del dominio de la oscuridad. Estábamos bajo el dominio de la oscuridad. ¿Cuántos han sentido o sintieron que no avanzaban, que estaban estancados, que no podían lograr algo? ¿Alguna vez sentiste eso? Era el dominio de la oscuridad. El enojo, las contiendas, los celos, todo eso, el dominio de la oscuridad. ¿Cuántas veces emprendiste negocios que no fructificaron? Sabes que en la gloria de Dios, es un tema que vamos a explicar la otra semana. ¿Qué es la gloria? Te voy a explicar 3 temas que Dios nos está revelando fuertemente. La dimensión de la fe, la dimensión de la unción y la dimensión de la gloria. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Cómo nosotros podemos ser beneficiados de eso? Pero aquí nos sacó de una dimensión que nos dominaba, que nos tenía en la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Tú no te has dado cuenta, pero has ido venciendo cosas. ¿Cuántos están venciendo cosas? Estás venciendo, pero no te quedes ahí nada más, hay que avanzar. Así es que el primer aspecto, el primer punto, la primera conclusión, nos trasladaron de un lugar de oscuridad, espiritualmente hablando, donde no conocíamos a Dios, donde estábamos sujetos al pecado, donde todo estaba incierto, no podíamos ver claridad a nuestro futuro, nuestras relaciones no eran plenas, teníamos tantos problemas, era la oscuridad. No avanzaba mi economía, tal vez, no avanzaba mi salud, era la oscuridad. Y nos trasladaron de ahí al reino de su Hijo amado el día que tú creíste, el día que tú recibiste a Cristo como Salvador, el día que tú creíste en lo que hizo Cristo por ti, ese día en que hubo el intercambio, y estaba yo explicando lo que sucedía ahí en el tabernáculo, termino ese punto, y el que presentaba el corderito ponía su mano sobre el cordero y confesaba todos sus pecados y trasladaba, él estaba consciente que todo lo que estaba repitiendo lo estaba poniendo en el cordero. Y el sacerdote lo justificaba y decía, ahora tú tienes la inocencia del cordero, ahora tú eres justo, ahora tú estás sin pecado. Y ese cordero tenía el pecado. ¿Sabes qué pasaba con ese animalito? Lo tenían que sacrificar porque alguien tenía que pagar por el pecado. Mi abuela decía, pagan justos por pecadores. Pero en realidad la frase debería de ser, paga un justo por todos los pecadores. Porque no hay nadie justo. Todos éramos pecadores. Eso mismo pasó en la cruz del Calvario. Cuando tú te presentas ante la cruz, y yo recuerdo ese día que hice el intercambio, y le dije, me acaban de decir que yo puedo poner todos mis pecados ahí. No te veo,
Hace 2025 años tú moriste. Bueno, yo recibí a Cristo hace 27 años. O sea, hace 2000 años. Y ese señor pastor que está ahí, que me acaba de predicar, que puso su mano en mi cabeza y que sentí electricidad y me fui al piso. Él está predicando en un libro que le llama la Biblia y está diciendo que yo puedo poner todos mis pecados en ti. No te veo, pero lo estoy creyendo con mi corazón. Y tu palabra dice que si con el corazón crees en esa justicia y con la boca lo confiesas, tendrás salvación. Y ese día, así como ese hombre se presentaba a la puerta del tabernáculo y presentaba su cordero, ese día yo presenté mi cordero. Era Jesús disponible para mí. En ese momento era para mí disponible, para que yo confesara todos mis pecados, para que declarara que había sido pecador, que no conocía a Dios. Y entonces comencé a transferir toda mi maldad. Fue algo doloroso, fue a pasar una película de toda mi vida y todas las cosas terribles en las que yo había participado y había hecho y había dicho. Todo el dolor se lo estaba transmitiendo a él y le estaba diciendo, yo pongo todo mi dolor ahí. Yo pongo todo este pecado, estas maldiciones, todo esto que me hicieron, toda esta ofensa, toda esta culpa, la pongo aquí. A mí me dijeron que hiciera intercambio y yo lo creo de todo mi corazón. Eres mi única esperanza. No hay más nada que yo pueda hacer para quitar la amargura. Pongo todo este vacío en ti. Fue asombroso. Fue un intercambio impresionante, porque escuché literalmente al Espíritu Santo decir, eres libre, ahora eres libre, eres un hombre justo, eres un hombre justificado, ahora eres libre. Estuve ahí llorando como 2 horas y me levanté de ahí, pesaba 90 y ya pesaba 80 kilos cuando... Bueno, eso no pasó, pero ligero. Estaba yo, ¡wow! Como que iba volando así entre las nubes. Yo decía, ¿qué me pasó? El líder que me invitó, que me recibió, le decía, Alfredo, ¿qué me pasó? Y él se reía, estaba gozoso de todo. Decía, oh, no sabes, tienes un rostro que te brilla. ¿Qué me pasó? Trajiste lo que sucedió hace 2000 años en el tiempo y lo hiciste en un presente continuo. En este momento, lo que sucedió hace 2000 años, te sucedió aquí, ahorita, porque lo creíste. Eso es lo que sucede. Nos trasladó en ese momento literalmente del dominio, del temor, del dominio, de la amargura, del enojo, de los recuerdos dolorosos, de todo eso. Estaba yo como amarrado con un montón de cosas de mi pasado y fui libre. Fui totalmente libre. Quiero que vayamos a Juan 19, Juan 19, 28 al 30. Es por fe. No tienes que ir con guaraches de espinas, una caminata larga y hacer méritos para que te perdone Dios. Es por fe. Juan 19, 28 al 30 dice, ¿cuál es el contexto? Jesús está a punto de morir en la cruz. Ese es el contexto. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado del vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esa última declaración de Jesús, consumado es, fue impactante. ¿Sabes? La palabra griega
que usó Jesús ahí, traducida de las antiguas escrituras, es la palabra tetelestai. Tetelestai, dijo Jesús en la cruz. Y su significado es impresionante. Significaba tres cosas o se aplicaba para tres cosas. En los negocios, cuando estaba de por medio un préstamo, una deuda, significaba que la deuda estaba totalmente pagada. Consumado es. Tetelestai, dijo Jesús. Toda deuda que tú tenías con Dios por tu naturaleza pecadora, aquí se paga. Lo segundo, en las cortes judiciales, cuando se juzgaban los delitos y el veredicto era una sentencia, cuando se decía tetelestai, se decía, está cumplido, ya no tiene esta persona que sufrir el castigo, se cumplió. Se aplicaba también para las cortes en los juicios legales. Tetelestai, consumado es. Así es que la deuda está pagada, pero legalmente ya no tienes tú que pagar las consecuencias, el precio por el pecado, ya está pagado. Y la tercera aplicación de consumado era en los términos militares. Cuando era ganada una batalla, se gritaba fuertemente, tetelestai, el enemigo ha sido vencido, la batalla fue ganada. Así es que Cristo Jesús pagó la deuda con Dios por el pecado que teníamos nosotros, esa deuda, la sentencia por el pecado, el castigo por el pecado, Él lo sufrió por nosotros y la batalla que teníamos con el enemigo de nuestras vidas fue ganada por Cristo Jesús y esa victoria nos fue dada. Así es que tienes la victoria, tienes la salvación, tienes todo lo necesario para vivir una vida plena. Amén. Consumado es. En su sangre tenemos redención. Y redención o redimir quiere decir librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación vergonzosa. Redimido. En esa posición nos quería tener el enemigo, en esa posición. En una posición dolorosa, vergonzosa. Obligados con la culpa. Ahí nos quería tener el enemigo, porque ahí nos puede controlar. Cuando alguien se siente obligado por la culpa, es capaz de hacer lo que sea por la culpa, el chantaje. Conocí hace años a una mujer, después Cristo la salvó. Tenía una hija joven y ella la culpaba porque su papá se fue. ¿Y sabes lo que hizo esta mujer? Estuvo dispuesta por la culpa, la obligación de la culpa es lo que yo digo, a hacer lo que su hija le dijera para compensar su falta. Y la hija manipulaba, gobernaba. Terrible. Hasta que ella conoció a Cristo. Y Cristo trajo el orden a esa familia. Librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación vergonzosa, eso quiere decir redimir. Conseguir la libertad de una persona, sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio, comprar de nuevo algo que ya se había vendido o cambiado de dueño. Eso quiere decir redimir. Cuando alguien va al Monte de Piedad, yo sé que aquí no hay, pero es más, ¿cómo se le llama a esa cosa? La boleta de empeño. Dice ahí cuántas veces puedes redimir. Y utiliza la palabra redimir o redención. ¿Cuántos están aquí conmigo? Gálatas 3:13, vamos rápido, ya estamos terminando. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado
de una cruz o de un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por causa de nuestra naturaleza de pecado, no estábamos exentos. Acuérdate, el desconocimiento de la ley no te exime de ella. Si te para el de tránsito, porque ibas a más de 80 en el periférico, y hay letreros cada 3 kilómetros que dicen 80, 80, y yo veo que ¡fum! 120, 130, y los paran. No, ¿cómo? Yo no sabía. ¿Cómo que no sabías? El desconocimiento de la ley no te exime de sus consecuencias si las quebrantas. Pero además había muchos anuncios, ¿no? Y es que los viejitos van a 80, ese es el máximo. No conozco otra ciudad donde te permitan ir a 150 en una vía de esas. Bueno, luego hablamos de eso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición. O sea, te vuelvo a repetir lo que es redimir, librar a una persona de una obligación o de un dolor o una situación vergonzosa. La ley nos causaba dolor, situaciones vergonzosas y culpa, obligación por la culpa. También conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Estábamos esclavizados por las maldiciones y Cristo pagó el precio y nos sacó. Tú y yo ya no tenemos que vivir maldiciones. Amén. En estos días, ¿sabes qué? Me despertaba algo, luego hasta me daba risa, pero tengo como semana y media, ya se quitó hace 3 días, 4 días, pero fueron así, todos los días, que amanecía con un dolor de cabeza, la nariz constipada y un pensamiento, te va a dar una gripa que no te la vas a acabar, como en toda tu vida no te ha dado gripa. Así, oía esa voz. Y entonces yo me levantaba, empezaba a orar, levantaba mis manos y decía, Señor, tú me libraste de la maldición, de la enfermedad. ¡Pum! Se va. Y otra vez venía y otra vez se va. Hasta que dijo, con este no puedo. Ya sabe que él es sano. Y se fue. No le vamos a permitir que las maldiciones estén azotando nuestras vidas. Amén. Así que él viene y hace un pacto. Vamos a ir ya a la parte del pacto. Solo te voy a mencionar cuál es la maldición de la ley. 3 cosas de la maldición de la ley. Muerte espiritual, pobreza y enfermedad. O sea, la vida de Dios no estaba en nosotros, muerte espiritual. Necesidades profundas, profundos vacíos, separación de Dios, las tinieblas, las obras de las tinieblas, todo eso estaba en nosotros. Una muerte eterna tremenda que estábamos viviendo. Pobreza no solo es falta de dinero, pobreza es una manera de pensar limitada. Cuando alguien está limitado, aunque tenga las capacidades de hacer las cosas y se limita porque está muy lejos, porque no se puede, porque ya llovió, porque está pasando esto, mentalidad de pobreza. Sí les platiqué de la vida de Louis Vuitton, ¿se acuerdan? Un niño que vivía en Francia, escaso de todo, y a los 10 años tuvo que emigrar solo de su pueblo, de una villa a 700 kilómetros de París, y tuvo que viajar y arreglárselas para llegar a París, porque en su mente había diseños. Él veía a los campesinos y veía cómo se vestían y todo, y él veía cómo podían vestirse mejor. Ya lo traía por naturaleza, los diseños, los modelos. Y él decía, yo no estoy aquí para sembrar, mis hermanos que siembren y que cuiden a los animales y a las ovejas, pero yo no estoy para eso. 10 años tenía. Y llegó a París y sufrió hambres, tuvo que dormir en la calle, ahí a un lado de ratas y un montón de cosas. ¿Tú te imaginas en los años 1800, a finales de los 1800 para empezar el siglo 1900? La Francia de ese tiempo. Pero él perseveró, perseveró, perseveró. Abusaron de él en el trabajo en el sentido de que lo explotaban. No le pagaban dinero, solamente le daban comida.
Pero él pasaba por un lugar donde había vestidos bien bonitos y se quedaba así en el aparador diciendo, oh, esto se puede mejorar, se puede hacer así. Y cuando él cumplió los 16 años, entró a esa tienda y le dijo que le dieran trabajo, que él podía arreglar los vestidos de las personas, porque algunas mujeres eran bastante pasaditas de peso y él sabía cómo arreglarles la ropa, en fin, y lo corrían de ahí. Hasta que él un día llevó sus bocetos que hacía con un pedazo de carbón en un papel y se los presentó ahí a esa tienda y lo despreciaron. Y luego otra vez, y así fueron varias veces, hasta que un día una mujer muy elegante entró a la tienda, vio sus bocetos, vio sus dibujos y dijo, ¿tú hiciste esto? Sí, yo lo hice. ¿Pero cómo? ¿Dónde estudiaste? No, es que yo lo tengo todo aquí. Y esta mujer era la esposa de Napoleón Bonaparte, la emperatriz. Y le dijo, tú tienes que venir al palacio conmigo. Y se lo llevó. Y sabes, se convirtió en el diseñador de la esposa de Napoleón. Y de ahí su vida empezó a ser impulsada. Hoy en día es una marca, ya sus bisnietos están al frente de esa marca, pero este hombre dejó un precedente porque tuvo una visión y no se limitó, a pesar de que estaba en un entorno de miseria y de escasez. Esa es la mentalidad de pobreza y esa es la mentalidad de riqueza. Nosotros tenemos la mente de Cristo. No tiene límites. Si tienes un sueño, si tienes una meta que cumplir, que no te importe la distancia, que no te importe el dinero, que no te importe nada. Tú tienes que mirarte ahí cumpliendo esa meta. Porque si empiezas a ver las limitaciones, estás regresando a donde estabas antes. Pero Cristo nos redimió de la ley, del pecado. Así es que muerte espiritual, pobreza y enfermedad son las que nos tenían atrapados en esas maldiciones. Y quiero pedirte, ya para concluir, Romanos 8, 1 y 2, te voy a leer esta versión, nueva traducción viviente, Romanos 8, 1 y 2. Dice, Romanos capítulo 8, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos pertenecen a Cristo Jesús? La versión Reina Valera 60 dice que si alguno está en Cristo no hay condenación, ¿verdad? Esta versión me gustó porque también nos da un entendimiento un poco más claro. Dice, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo? Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Así dice esta versión. Debido a que perteneces a Cristo, hay una mentalidad que empieza a desplazar a la anterior y donde sí se puede. Una generación de poder quiere decir una generación donde sí se puede. Una mentalidad de avance, una mentalidad que está abierta a lo que Dios quiera hacer, está buscando la manera de cómo sí se puede. ¿Va a costar trabajo? Sí, puede ser. ¿Va a implicar dejar y hacer otras cosas? Sí, puede ser. ¿Levantarte más temprano? Es posible. ¿Cambiar hábitos, disciplinarte? Es posible. Claro que sí, pero se puede. Amén. Así es que pon a prueba cuando no tengas ganas de nada. Nada más piensa, claro que yo puedo vencer esto. Por supuesto que lo puedo vencer. Y le pides permiso a una pierna para que se levante la otra, pero lo haces. Amén.